Hola Udi, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿todo bien? Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero presentarte hacia toda la gente que va a ver la película Imagen de la Victoria, la historia del Kibbutz Nitzanim, y quién mejor que para aclarar algunos puntos de la película e históricos que vos, que naciste en el Kibbutz Nitzanim. Además, sos PhD en Historia Judía Moderna en la Universidad de Haifa y experto en las áreas de historia política del pueblo judío en la época moderna y el sionismo. Así que tenés más que autorizada la palabra como para comentarles en unos pocos minutos tus impresiones y tus deseos de aclaración. Muchísimas gracias, Udi, y te dejo con la audiencia. Bueno, gracias por tenerme. Más que todo, cuando uno habla de una película que trata de historia del pueblo judío, del conflicto, del Estado de Israel, del año 48, bueno, muchos aspectos, más allá diciendo que cada uno tiene el derecho de opinar, que esta película tiene digamos, un argumento que más que todo no es histórico en sí, sino político. Ahí viene la pregunta o el dilema, ¿no? Que yo como profesional lo tengo bastante claro. Ya que hemos elegido un tema histórico de tocar, ahí viene la cuestión, si lo vamos a hacer de una forma lo más posible exacta en cuanto a los elementos principales de los componentes, mejor dicho, principales de esta historia, en este caso la batalla de Nitzanim, o vamos a utilizar estos componentes para armar un argumento que no tiene mucho que ver, o más bien, mejor dicho, que está distorsionado la historia real. Suponiendo, o sea, en el caso segundo, ¿no? Suponiendo que la mayoría de la gente, no solamente en Argentina, porque no saben hebreo, eso no es la cuestión. La mayoría de la gente en este mundo no van a molestarse en leer la historia. El único sentido de la guerra, como está pintado según la película, es que el rey Farouk, el rey de Egipto de aquel entonces, necesitaba por asuntos políticos tener una imagen de victoria y por eso insistió en conquistar Nitzanim antes que el ejército de Egipto vuelve a Egipto, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. El ejército, la batalla de Nitzanim fue en junio de 48 y el ejército de Egipto salió de territorio israelí no antes de febrero de 1949, estamos hablando de por lo menos 8 meses en adelante. Y esta guerra fue apoyada por un fanático de los hermanos musulmanes, uno de los personajes, uno de los protagonistas de la película, un muchacho árabe con barba, que tiene los ojos así bien negros y todo el tiempo está mirando a todo el mundo con un fanatismo. Y este fanatismo llega al colmo cuando este muchacho, líder palestino de la hermandad musulmana, mata al comandante del Kibbutz Nitzanim y ahí, como digamos, una venganza, entre comillas, la verdadera protagonista, la señorita, la jovencita Mira, que pertenece, es miembro del Kibbutz Nitzanim, ella mata al este fanático y después los soldados de Egipto, del ejército, la matan a ella. Cuando en realidad no había ningún hermandad musulmana en esta altura del partido. Es cierto que la hermandad musulmana no provocó, pero empezó a infiltrar al territorio del mandato británico antes de la declaración del Estado, es decir, ya desde el enero de 1948, voy a recordar para la gente que se olvidaron, el Estado fue declarado por Ben Gurion en el 14 de mayo de 48, entonces por lo menos 4 meses antes ya hay más o menos 3.000 voluntarios de la hermandad musulmana que están dando vueltas en el sur de Israel tratando de provocar, matar judíos, eso es la cosa que les gusta hacer, como ellos entienden la palabra divina,
Pero en la película eso se muestra como si ellos son parte, no solamente parte del ejército de egipcio, sino como el provocador, ¿no? Porque por ellos y por el deseo político del rey Farouk tenemos esta batalla inútil que como historiador, como nacido en Nitzanim, eso me choca, porque ¿qué pasó? ¿Por qué la batalla? Y enseguida voy a tocar también el fanático de nuestro lado. ¿Por qué la batalla? La batalla tiene que ver con una postura clarísima, no de la hermandad musulmana, no de un fanático, sino del gobierno de Egipto y liderando todo el mundo árabe de negar el derecho de los pueblos judíos de realizar su derecho internacional, ¿no? De tener un hogar nacional en su tierra histórica, por lo menos en un pedazo de tierra. Y Nitzanim es la realización de este concepto, ni más ni menos. Más allá que Nitzanim, según el plan de partición, quedaba en el lado del Estado árabe. Pero el plan de partición de la ONU aseguró, en palabras, en el mundo real no pasó eso, pero la idea del plan de partición es que en el Estado judío va a haber mayoría árabe, mayoría judía, minoría árabe, gozando de todos los derechos humanos y civiles, y en el Estado árabe va a haber una minoría judía, por ejemplo, los mismísimos miembros de Nitzanim que van a gozar de derechos civiles y particulares, económicos y todo lo demás, como cualquier ciudadano en Argentina, en Chile o Noruega. Esta idea fue rechazada por Egipto, que fue uno de los países que estaban alrededor de la cuna de la ONU, una organización que fue creada para evitar este tipo de conflictos, para evitar guerras. Eso es la verdad histórica básica. No es la cuestión de un fanático, ¿no? Igual, ahora voy a hablar del fanático de nuestro lado, y con eso voy a terminar porque igual estoy hablando un poco demasiado y todo lo que dije está bastante claro presentado en el artículo que yo vuelvo que vale la pena leerlo. Yo creo que antes de la película, pero es cuestión de uno. Entonces, ¿quién es el fanático de nuestro lado? Claro, el famoso Abba Kovner. Está presentado por un buen actor israelí que hace un papel, otra vez, desde el punto de vista artística, muy bueno, pero la imagen de este Abba Kovner, que fue un héroe, yo como nacido en Nitzanim, que me identifico con Anor Hatzioni, que tengo mucho para decir de crítica contra la Shomer HaTzair, de muchas cosas, pero yo reconozco, cada persona decente tiene que reconocer, es un personaje de los pocos que nacen en cada generación, poeta, artista, brillante, y nada es perfecto. Lo que él hizo en 8 de junio, el día de 48, cuando termina la guerra, y él publica lo que se llama el Daf Akravi, la página de la batalla, que tiene la intención de levantar el espíritu de sus soldados que estaban, como se dicen los argentinos, catrasca, estaban perdiendo batalla tras batalla, porque eso pasó en todos los frentes en esta etapa de la guerra de independencia. Hay que tomarse en cuenta. La película está presentando eso como si el ejército israelí, Ben Gurion, o sea, tenían todos los poderes y por política decidieron abandonar a Nitzanim. No, 17 asentamientos fueron evacuados en la guerra. 4 de ellos son de Shomer HaTzair. ¿Dónde está el argumento? Abba Kovner sale con una página de batalla en el 8 de junio con la intención de levantar el ánimo de esos soldados. Y hoy, y después la gente de Nitzanim cuando vuelven, descubre que él describió la batalla como fue una batalla de vagos que no hicieron nada, que traicionaban el país o la causa. Y eso lo insultó. Ahora este Abba Kovner, que normalmente es un genio, pero en este aspecto era tarado, nada es perfecto, ¿ok? En este momento él, en lugar de disculpar, él se hace la cabeza dura y hasta que falleció en el año 90, en el año 87, no se molestó en disculpar públicamente. Pero en la película, y con eso cierro, la película es mejor para el director presentar dos fanáticos uno contra el otro y explicar o mandar o vender un mensaje según la cual todas las guerras es una pavada y qué lástima que no hablamos. ¿Quién no quería hablar? ¿Quién inició la guerra?
repito, los gobiernos árabes